Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor Altamirano. Vamos a comenzar con nuestro podcast, Una mente en perspectiva. El tema que escogimos el día de hoy es la religión y el superyo, una mirada freudiana. Soy Joel Taquiza y hoy nos sumergiremos en las capas más profundas de la mente para entender cómo la cultura y la fe moldean quiénes somos. Hola, yo soy Sebastián Tatayo y hoy abordaremos un tema que suele generar debates en las aulas y en las cenas familiares, la relación entre la religión y nuestra estructura psíquica, específicamente el superyo. Y yo soy Alejandro. Para este análisis hemos desarrollado una de las obras más críticas y provocadoras de Sigmund Freud, El porvenir de una ilusión, escrito y publicado en 1927. Un texto donde Freud no solo analiza la fe, sino que la secciona como una herramienta de la civilización para controlar nuestros impulsos más primarios. ¿Alguna vez han preguntado por qué sentimos esa voz interna que nos juzga, incluso cuando nadie nos ve? ¿O por qué la figura de un dios parece tanto a una figura de autoridad humana? Es que no solo se trata de la teología, se trata de cómo el cerebro humano gestiona el medio. Freud dice que la religión es la neurosis obsesiva universal, una frase fuerte, ¿verdad? Hoy desglosaremos qué quiso decir con eso. A continuación vamos a hablar de cómo pasamos de obedecer a un padre de carne y hueso a obedecer a un Padre Celestial, ya que esta cuestión es muy importante en esta obra como tal. Y cómo esa transición es la piedra angular de lo que llamamos civilización. Quédese con nosotros porque este viaje apenas comienza. Ahora pasamos con el problema central, que es la moralidad y la renuncia. Entremos de lleno al conflicto. El fenómeno que nos interesa hoy es la influencia de la religión en la formación de la moral. En psicología nos preguntamos cómo es que las normas externas que vienen de una institución terminan convirtiéndose en nuestra propia conciencia moral. Lo que es fascinante de este fenómeno es porque la religión ha sido el manual de instrucciones de la humanidad. Sin embargo, Freud plantea algo incómodo acerca de esto, ya que la civilización nos impide sacrificios, nos pide que renunciemos en cierta medida a nuestros instintos, como lo podrían ser, por ejemplo, la agresividad o el placer inmediato, para poder vivir en sociedad. Exacto, y esa renuncia genera una frustración enorme. Si yo quiero algo y la sociedad me dice que no puedo tenerlo, mi mente se llena de tensión. Aquí es donde entra la religión como un bálsamo. Freud argumenta que la cultura utiliza la religión para endulzar esa renuncia. Nos dice: no te dejes llevar por tus impulsos hoy, y serás recompensado en la eternidad. Eso es un contrato psicológico. Cambiamos placer presente por seguridad futura. Pero el problema es que incluso en esta era digital y supuestamente laica seguimos operando bajo esa lógica de premio y castigo. Juzgamos al vecino, al político y a nosotros mismos, basándonos en la estructura que Freud diría que son proyecciones de nuestros miedos infantiles. Dentro de este contexto hay un concepto clave para entender todo lo que estamos presentando aquí: el desamparo. Freud creía que el ser humano se sentía pequeño ante la inmensidad del universo. Y es ahí donde entra como protagonista la religión, ya que la religión como tal nos ofrece un orden, una explicación y sobre todo una figura de protección y autoridad. Comprender este vínculo no es un ataque a la fe personal, sino un ejercicio de autoconciencia. Es analizar cómo la idea de un ojo que todo lo ve ha sido el mecanismo de vigilancia más eficiente de la historia, ahorrándole a la sociedad el tener que poner un policía en cada esquina. Se imagina, no necesitamos cámaras de seguridad si creemos que alguien arriba nos está grabando cada uno de nuestros pensamientos. Eso es una victoria máxima del superyo religioso. Pasamos al siguiente. Vamos a pasar con la explicación teórica. A continuación, mi compañero. Ya, como primer punto tenemos vamos a la teoría pura. Para Freud nos dice que nuestra mente es un campo de batalla entre tres instancias: el yo, el ello y el superyo. Primero vamos a ver lo que es el ello, que sería como el niño mimado de la mente.
es puro instinto y deseo. Es esa parte de ti que quiere gritar cuando estás enojado, comerse todo el pastel aunque esté a dieta. Quieres satisfacción ahora. El yo es el realista. Es la parte que intenta navegar el mundo sin que nos arrastren o nos marginen como tal. Es el mediador que le dice a ella, espera, ahora no es el momento. Y luego está el protagonista de hoy, el super yo. El juez estricto, este se forma cuando somos niños y tragamos o internalizamos las reglas de nuestros padres. Al principio obedecemos por miedo al castigo físico o perder el amor de papá y mamá. Pero en la religión, este super yo se expande a niveles cósmicos. Freud sostiene que la religión funciona como una prótesis del super yo. Al internalizar a un Dios omnipotente, nuestro juez interno ya no descansa nunca. Para profundizar, vamos a desglosar a continuación los tres pilares que mencionamos al inicio. La ilusión. Para Freud una ilusión no es necesariamente una mentira, es una creencia, donde lo que más importante es el cumplimiento de un deseo. Deseamos que el mundo tenga un sentido, que los malos paguen y que volvamos a ver a nuestros seres queridos. La religión toma estos deseos y les convierte en verdades dogmáticas. Como un segundo pilar está la omnisciencia del superyo. Este es el punto más psicológico. Si mi superyo se basa en un Dios que conoce hasta mis pensamientos, la culpa ya no nace de solo lo que hago, sino de lo que siento. Puede ser la persona más amable del mundo, pero si tuviste un pensamiento de odio, tu superyo te hará sentir como un criminal. Esto crea una presión psíquica constante y a menudo agotadora. El ritual como defensa. Vamos a abrir este tema con una pregunta. ¿Por qué existen los rituales? Freud notó que las personas con neurosis obsesiva tienen muchos rituales privados, como lavarse las manos 50 veces, por ejemplo, para calmar la ansiedad. Él decía que estos rituales religiosos, cumplen la función para lo mismo que a nivel social. La calma de culpa, de haber tenido deseos prohibidos, el rezo o la confesión, funcionan como una limpieza para que el superior nos deje en paz un rato. Pero hay algo más que Freud analiza en Totem, en Tabú, el origen de la culpa colectiva. Él sugiere que la religión nace de un sentimiento de culpa ancestral por la rebelión contra la autoridad. Es decir, que llevamos en el ADN psíquico la necesidad de pedir perdón. Por eso el superyo es tan feroz. No solo nos juzga por nuestros pecados, sino por el simple hecho de tener deseos independientes. Es brillante y aterrador a la vez. A su vez, Freud sugiere que la humanidad necesita madurar y dejar de lado estos consuelos infantiles para enfrentar lo que viene siendo la realidad de la existencia, con la ciencia y la razón como guía. Es como el adolescente que finalmente entiende que su padre no es un Dios, sino un hombre, y que debe empezar a tomar sus propias decisiones éticas. Ahora pasamos con el alcance, crítica y el cierre. Como al final del día el aporte de Freud es que nos obliga a mirar detrás de la cortina. Nos muestra que la religión cumple una función social de cohesión. Sin ese superyo colectivo que nos dice que es pecado, quizás la estructura social se desmoronaría bajo el peso de nuestros impulsos. Sin embargo, también nos deja una pregunta muy curiosa y también sádica a la vez, ya que sería ¿qué costo? Ya que el costo suele ser una culpa paralizante, la falta de pensamiento crítico. Si algo es la voluntad divina como tal, es dejarnos de buscar las causas reales que explican al mundo como tal, o sea, las causas científicas, sociales y los problemas. Muchos psicólogos actuales, como los de la corriente humanista o existencial, dicen que aunque Freud fue duro, su advertencia sobre el peligro de las ilusiones es más vigente que nunca. Vivimos en un mundo lleno de nuevos
dogmatismos que funcionan igual que la religión, ideologías extremas que dicen que cómo pensar y que te castigan si te desvías. Es que el superior no desaparece si dejas de ir a la iglesia, se muda de casa, se convierte en la presión de las redes sociales, en la necesidad de ser perfecto, en el trabajo o en el activismo performativo. El mecanismo freudiano es el mismo, busca una autoridad externa para calmar el miedo interno. Por eso la invitación de hoy es a la curiosidad. Miren a su juez interno. Cuando sientan culpa, pregúntense a ustedes mismos: ¿esta culpa es mía? ¿Viene de un daño real que hice o solo es un eco de una regla que acepté sin cuestionar cuando era un niño? En conclusión, nuestra moralidad no es solo un acto de bondad pura, es un tejido complejo de miedos, deseos de protección e internalizaciones de autoridad. Entender esto no te quita la fe si decides tenerla, pero te da algo mucho más valioso: la libertad. La libertad de decir qué valores quieres mantener y cuáles son cadenas invencibles. Gracias por acompañarnos en esta reflexión profunda en Mente en Perspectiva. Ha sido un viaje intenso por el aparato psíquico. Nosotros esperamos que se lleven una nueva mirada sobre su propio juez interno, no para silenciarlo, pero sí para empezar a dialogar con él con una propia madurez. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy del podcast. Soy yo, Toquiza, junto a Sebastián Tatayo y Alejandro Méndez. Nos despedimos y recuerden, la mente es un territorio vasto. No tengan miedo de explorarlo. Hasta el próximo episodio.